Lo que yo veo es que tiene unas ganas de aprender, que aquí no sé mucho. Eso es Pues vamos a ello, ¿vale? Hola a todos, en esta ocasión hacemos en colaboración con ESIC. Ya hicimos un primero que tuvo una acogida estupenda y este segundo no podía ser menos y tenemos casi 400 personas inscritas. A mí me gustan los números porque para los que os conectáis, pues bueno, yo creo que refrenda un poco el interés y el hueco que habéis hecho, el esfuerzo que habéis hecho por encontrar este ratito para estar con nosotros. Hoy contamos con, y lo voy a leer porque el apellido, el segundo apellido es un poco complejo, Elena Arnaiz Ecker. Ella es psicóloga especialista en talento y desarrollo profesional y además es profesora del área de desarrollo de gestión del talento en el máster de dirección de personas de SIC. Y nos va a hablar sobre un tema que, bueno, pues para qué os voy a decir mucho, cómo podemos eliminar nuestros prejuicios al incorporar talento a las organizaciones, esas que en muchos casos se dice que son los sesgos inconscientes, ¿no? A la hora de, pues bueno, de catalogar a las personas y de asignarles unas casillas que ahora mismo, desde luego, estamos vistos o estamos convencidos de que no tienen lugar de ser, porque en un mundo diverso el talento también lo ha de ser. Elena, te cedo los mandos, tenemos muchas ganas de escucharte, tenemos 3 cuartos de hora para hacerlo y después, por supuesto, los asistentes tenéis ocasión de enviarme las preguntas a medida que vaya interviniendo Elena. No obstante, os recuerdo que si por lo que sea os tuvierais que desconectar, os vamos a enviar después a todos tanto la sesión grabada como el material que comparta Elena. Así es que nada, vamos a disfrutar un ratito contigo, Elena. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Maite, muchísimas gracias a todas las personas que habéis bueno, pues empleado vuestro tiempo en compartir sobre este tema, yo considero que tan interesante y que a mí personalmente tanto me mueve y tanto me gusta insistir sobre la importancia de diferenciar entre las personas y su talento. Durante estos minutos que vamos a estar juntos, trataré de incidir en estos aspectos, ¿no? Sobre todo en ¿qué es eso del talento? ¿Qué factores nos están afectando a nosotros al tomar decisiones sobre algo tan complejo y tan importante sobre la persona y su talento en cuanto a su incorporación a trabajar con nosotros dentro de la organización y a muchos otros factores que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? O con la parte de la gestión del talento dentro de la organización? Así que dar las gracias sobre todo a todos vosotros por vuestro tiempo y a las personas que lo han hecho posible, tanto al Observatorio como a ESIC, por permitirme esta oportunidad. Y sin más, comparto la presentación para que podamos, vamos allá, producir. Bien, pues este sería un poco el planteamiento que quiero traeros hoy. Talento sin etiquetas. Bueno, ¿qué es eso del talento? ¿Por qué le ponemos etiquetas? Tenemos mucho para indagar sobre este tema. Voy a tratar de ser lo más simple posible, lanzaros todas las ideas que puedan, 45 minutos, que son muchas, y sí que me gustaría que tomarais nota de aquellos aspectos que os han hecho reflexionar más o de aquellos aspectos sobre los que luego os gustaría que hiciera más incidencia en las preguntas. Así que sentiros con total libertad para preguntar de este tema que considero que nos afecta tanto, ¿no? Dentro de la organización. Vamos allá. Bueno, yo soy Elena, como decía Maite al inicio, y os dejo aquí a disposición todas mis redes porque seguro que el tema va a tener para más. En el blog sí que he compartido muchas veces sobre esta temática, así que encontraréis también algún post relacionado con esto. Y todo el enfoque que yo le doy al talento dentro de la organización viene del área de la psicología y del estudio del comportamiento humano dentro de la organización. Me gusta posicionarme desde ahí, así que me escucharéis mucho hablar de conducta, de comportamiento, de este tipo de cosas, pero vais a ver que guarda una relación estrecha con lo que os quiero explicar. Mirad, inicio fuerte y digo que tu cerebro te engaña, nuestro cerebro nos engaña de forma casi constante. La realidad ahí fuera es sumamente compleja y para que nosotros seamos capaces de procesarla, nuestro cerebro tiene que simplificar. ¿Vale? Si alguien me escucha con mucha experiencia en neurología dirá, bueno, tampoco es tan así, ¿vale? Muchas de las cosas que voy a decir, basado en esa simplificación, pues algún matiz se puede quedar por el camino, pero en general nuestro cerebro está haciendo cosas para que esa información tan cambiante, tan compleja, sea capaz de ser procesada de una forma más funcional, para que en nuestro día a día
nos facilite la tarea. Y esto nos ocurre a todos por el mero hecho de estar vivos. Así que utilizo mucho este tipo de representación gráfica para que nos vayan quedando ideas fijadas en la cabeza. La primera es realidades muy complejas y nuestro cerebro necesita de alguna forma simplificarlo para poder manejar el volumen de datos de información al que está expuesto de forma constante. Si hay algo complejo en nuestro maravilloso mundo, ese es el universo de las personas, ¿no? Cada uno de nosotros, cada una de las personas que habita este planeta es única y diferente. Imaginaros para nuestro pobre cerebro si tuviera que hacer el esfuerzo de identificar todas las variables que impactan en que una persona mantenga esa unicidad, ¿no? Por así decir. Entonces, fruto de esta realidad o de estas dos realidades, la enorme diversidad, tanta diversidad como personas existen en el mundo y la tendencia natural de nuestro cerebro a simplificar toda esta información, confluyen estos dos elementos que van a determinar todas las decisiones que nosotros tomamos en base a lo que observamos de una persona dentro de la organización. Necesitamos ir deshaciendo poco a poco este entuerto. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos decisiones que van a impactar en la organización y en su posibilidad de sobrevivir y de tener éxito empresarial en base a una simplificación de una realidad compleja, entonces estaremos cometiendo un error. Estaréis conmigo que si una realidad es compleja y yo tomo decisiones en una simplificación, no estoy haciendo un análisis acertado para lo que yo necesito para esa organización. Como profesional de los recursos humanos, del talento, de las personas dentro de una organización, llamémoslo como queramos, como gerente de una organización, necesito entender que la forma en la que yo tomo decisiones sobre las personas en mi día a día está lejos de la forma en la que debo hacerlo cuando estoy profesionalizando esa toma de decisiones en base a una persona y a su comportamiento para aportar valor dentro de una organización. Los mecanismos que me sirven para mi vida diaria no son los mismos que yo tengo que poner en marcha dentro del contexto organizacional. Esta es la primera gran afirmación que me atrevo a compartir con vosotros, con todo lo que ello conlleva. Pero si queremos ser profesionales de las personas dentro de la organización, entonces nuestras tomas de decisiones han de ser profesionales, basadas en el estudio del comportamiento, no basadas en la simplificación que nuestro cerebro de forma natural hace de las personas. Me explico más. Para poder entender con más precisión esta afirmación, necesitamos avanzar un poco más. A esta simplificación que yo os voy contando, ¿no?, que nuestro cerebro hace de forma natural de la diversidad a la que se expone cada día, la llamamos estereotipos y tiene que ver con la cognición, es decir, con cómo nuestro cerebro procesa la información que le viene de ahí fuera. Estereotipos es la palabra que hemos acordado para hacer un resumen de toda esa complejidad de la que estamos hablando. De tal forma que todas las personas, todas, tú que me estás escuchando con atención y que dices, no, yo estereotipos no tengo. Tú también, yo tengo, tenemos todos muchísimos y es fundamental que seamos capaces de entender que cuando nosotros hacemos un resumen de algo muy complejo, lo que estamos haciendo es, vale, esto nos sirve para manejarnos con cierta habilidad en el mundo y es psicológicamente saludable que funcionemos así. Sería imposible estar haciendo un análisis exhaustivo de todas las características de todos los estímulos complejos que nos abordan cada día. Estaríamos casi en una situación de caos mental, ¿vale? Para evitar esto, el cerebro hace esas simplificaciones útiles en nuestro día a día, inútiles en nuestro contexto profesional, ¿sí? Por poneros un ejemplo, yo soy asturiana y entonces uno de los estereotipos que abundan sobre los asturianos pues pueden ser, o podríamos acordar que sea algo así como ¡ay, qué bonito, qué verde, cuántas vacas! Qué vida tan tranquila puedes llevar si vives en Asturias, cómo os gusta la sidra, ¿vale? Hay una serie de elementos que confluyen o que tendemos a compartir socialmente. Esta es otra de las características, se establecen en sociedad. Todos estos serían características que simplifican una realidad. Yo soy asturiana, esta conferencia la estoy grabando la estoy emitiendo desde Oviedo y no he visto una vaca de cerca en mi vida ni he tenido el gusto de estar en contacto con ellos. Siempre hay una parte de realidad y siempre cuando vamos a la particularidad encontraremos excepciones a todo eso que nos encontramos.
Dicho de otro modo, los estereotipos ocurren en la cabeza y ocurren como un proceso automatizado, ¿vale? Cuando escuchamos determinado concepto, enseguida de forma automática nos salen todo lo que hemos ido construyendo socialmente y escuchando en torno a eso. Los GIFs no son aleatorios, están ahí para que fijemos la información, así que estereotipos, cabeza y un poco mono con platillos, vamos un poco en piloto automático. Existen, son normales, todos los tenemos y hacen que nuestra vida en el día a día sea infinitamente mejor. Pero, y aquí viene el problema, entra el prejuicio en juego, es decir, después de la cognición entra la emoción y entonces prejuicio antes de emitir un juicio, en función de cómo sea mi emoción en torno a ese conjunto de información que previamente hemos establecido, puede ser emoción más positiva, más negativa o simplemente neutra, puedo empezar a tomar decisiones en torno a esas personas en cuanto a la emoción que me suscitan. Así que a un mismo conjunto de datos sobre un determinado concepto que en principio es aséptico, yo le meto una emoción que me hace sentir bien, mal, en función de mi historia personal, de las experiencias que yo haya vivido, de un montón de elementos que condicionan que mi emoción en torno a eso sea más positiva o más negativa, ¿vale? Así que, de alguna forma, los prejuicios tienen que ver más con la emoción. Vamos a representarlo con el corazón, todos sabemos que la emoción está en la cabeza también, pero vamos a representarlo desde ahí, desde ese estado más emocional. ¿Qué ocurre cuando la emoción que está asociada a ese conjunto de información aparentemente aséptica que tiene que ver con los estereotipos es negativa? Bueno, a partir de ahí puedo empezar a pasar a la acción, ¿vale? Una vez que ya tengo la emoción asociada a la cognición, entonces paso a la acción. Y aquí puedo empezar a tomar decisiones, acciones relacionadas con todo ese proceso que me van a llevar a un sí o a un no. De tal forma que si el estereotipo de los asturianos, por poner un ejemplo que no sea nada tal y que me afecta a mí personalmente, era ese que os comentaba, para alguien, pues los asturianos pueden estar unidos a sus vacaciones en Llanes, por poner un ejemplo, lo bien que se lo pasaba, entonces tiene una emoción positiva en torno a eso, así que puede tender a ver a las personas que habitamos esta población de una forma más positiva, ¿vale? Así que la discriminación iría hacia un punto positivo, distorsiono la realidad o la condiciono para tomar decisiones que afectan favorablemente, en este caso, a esa persona. Pero si además uno de los estereotipos es que por el origen industrial, la fuerte presencia sindical en nuestra región, asociado a todo lo otro, pues decir, pues como beben mucha sidra y además tienen esa parte poco reivindicativa, etcétera, puede que sean trabajadores conflictivos dentro de la organización. Y ahí entra el prejuicio y la discriminación puede ser negativa. Fijaos cómo aquí está la persona, aquí están los estereotipos que nosotros vamos depositando sobre ellos, las emociones que depositamos sobre esa información y eso condiciona la acción que llevamos a cabo. Cuando esto ocurre en el ámbito de la organización, en el ámbito de esa transacción que se produce entre un profesional que quiere entrar en nuestra organización y nosotros que necesitamos ese talento que la persona nos viene a dar, estamos incurriendo en un error que tiene una gravedad doble. La más importante para la persona, injusticia que se está cometiendo con ese profesional que quiere incorporarse en nuestra organización, y en segundo orden de importancia, pero con la misma gravedad, el impacto que tiene sobre la organización. Es decir, el desperdicio de talento en el que estamos incurriendo por tomar este tipo de decisiones automatizadas que funcionan en el día a día, en el manejo del día a día, pero que en el ámbito profesional no nos podemos permitir. El tercer gran damnificado de todo esto somos nosotros. Nosotros como profesionales, nuestra ética, nuestra profesionalidad, nuestra reputación y el impacto que eso puede tener en nuestro día a día. Así que estaréis conmigo que algo tenemos y necesitamos hacer ya en torno a este tema, porque seguimos incurriendo una y otra vez en este impacto negativo de nuestras decisiones en cuanto a la decisión de la incorporación o no de una persona en nuestra organización. Por tanto, el resultado de tomar decisiones profesionales basadas en un proceso que es psicológico, es decir, inherente a todos nosotros por el hecho de estar vivos y automatizado, si basamos nuestras decisiones en eso, el resultado se parece mucho al azar y de alguna forma dejar nuestras estrategias empresariales, dejar que nuestra organización
y lo más importante, que es lo que hace funcionar y conseguir que lleguemos a nuestras metas, si dejamos esto basado, algo tan importante como la incorporación de talento, en esto, entonces estaremos en un sitio muy parecido al azar, al mero azar, a tirar los dados y decir, este entra, este no. Seguro que habéis escuchado conmigo, seguro incluso que conocéis a alguien, o lo habéis escuchado decir a vuestro lado, decir que alguien tiene mucho ojo clínico para determinar si alguien es válido para trabajar o no en una organización. Seguro que habéis dicho, perdón, esto nosotros no lo hacemos, pero sí lo hemos escuchado en alguna ocasión, decir que cuando alguien entra por la puerta en el segundo 10, somos capaces de determinar si esa persona es o no válida para ocupar un puesto de trabajo. Esto es tan barbaridad como decir que puedo decidir si esa persona tiene una lesión en su corazón solo con mirarlo a los ojos. El talento es algo que se manifiesta en forma de conductas, de comportamientos, y el estudio y el acceso a la identificación de ese talento requiere tiempo, preguntas, estrategia, requiere conocimiento y requiere gran habilidad para acompañar a la persona en ese proceso de tratar de dar luz al talento que esto sí que compartimos todos, que todas las personas tienen dentro, ¿vale? Así que con esta afirmación, también que imagino que suscite cierto tipo de comentario, tenemos que entender que nuestras decisiones no pueden estar basadas en ojo clínico o en gran habilidad para detectar no se sabe qué factores, sino que toda nuestra profesionalidad radica en que seamos expertos identificando el talento de esa persona. Así que hemos hablado mucho de la persona, y la persona en todo este esquema, ¿no?, que os quiero compartir de pensamiento, partimos de la base que la persona es única y por tanto es intocable. Tiene todas las características que tiene, incluidas dónde vive, incluidas su género, incluida su pertenencia a determinada etnia, incluida su orientación sexual, incluida su gusto por determinadas creencias religiosas. Todo eso es único, está forjado en su experiencia, en su vida personal, y es intocable. Intocable porque a nosotros nos importa más bien poco o casi nada todo lo que ocurre ahí, y sí nos importa mucho cómo esa persona con todo ese conjunto de cosas es capaz de aportar valor a nuestra organización. Este es el foco de intervención de un profesional de los recursos humanos, y esta es la distorsión que hacemos una y otra vez. Identificar, mezclar, hacerlo con cierta... con cierta poca destreza, no sé cómo expresarlo mejor, la persona y su talento. La persona, todas las características que sean inamovibles, propias de ella, que no pueda hacer nada con ellas porque pertenecen a su integridad, a su composición como persona única, es intocable y no es fruto ni de nuestra intervención, ni mucho menos de nuestro interés. Por tanto, no es algo sobre lo que podamos preguntar o tengamos que preguntar, porque en realidad eso no impacta en lo que realmente estamos buscando, que es talento que sea capaz de resolver problemas en nuestra organización, que con la resolución de esos problemas nosotros aportemos más valor al mercado, sea lo que sea que nosotros hacemos, y obtengamos, por tanto, valor para nosotros y para poder pagarles a ellos, por hablar de forma muy, muy resumida. Así que persona intocable, talento como único foco de nuestra intervención. Así que nos toca saber entonces qué es eso del talento, porque claro, aquí se puede complicar el asunto. Vamos allá. Recordemos entonces que somos profesionales del talento, es decir, nuestra maestría, cuando alguien dice, ese es un buen profesional de los recursos humanos, de la gestión de personas, del talento, llamadlo como queráis, se va a estar determinada por nuestra capacidad para analizar conductas que la persona pone en marcha en nuestro contexto organizativo, y que van a favorecer un resultado positivo. Positivo porque resuelve las necesidades de nuestra organización, y positivo porque para esa persona le supone una fuente de realización profesional y una forma de ganarse su vida, ¿vale? Este es el contexto en el que nosotros trabajamos. Por tanto, para identificar el talento, nosotros tenemos que ser capaces de identificar qué es lo que esa persona sabe, qué conocimientos tiene esa persona. Claro,
como es tan complejo, nos vuelve a ocurrir lo mismo que al hablar de estereotipos. Todo el conocimiento tenemos a bien resumirlo en la formación reglada que esa persona ha adquirido. Se conoce como titulitis y en España en concreto nos gusta mucho este término. Es más difícil evaluar e identificar el grado de conocimiento que alguien tiene que quedarnos con el resumen, que es que ponga licenciado en X, ¿vale? Estamos de acuerdo que todos compartimos socialmente que quien tiene una licenciatura en algo nos asegura de alguna forma que tiene conocimientos en esto, esto, esto y esto. Pero si queremos realmente llegar al talento de la persona, más allá de sus títulos, debemos saber de qué sabe esa persona, qué conocimientos tiene esa persona. Y es cierto que en muchas ocasiones viene resumido por la titulación que ha adquirido. Pero ojo, hay algo que es la formación reglada, que está muy bien, pero el aprendizaje es inherente al ser humano. Por tanto, se está produciendo en todos los contextos de su vida y es nuestra responsabilidad, si queremos acceder bien al talento de la persona, saber qué cosas ha aprendido de forma informal o sin un título que avale que tiene ese aprendizaje. Así que, para hablar de talento, necesitamos empezar a hablar de conocimientos. Necesitamos también saber identificar habilidades, conocimiento, teoría, pero cómo pasa a la práctica con eso que la persona sabe. Así que necesitamos saber cómo ha ido entrenando esto a lo largo de su vida. Muchas veces nos queremos asegurar que una persona tiene la habilidad, es decir, que ya lo ha puesto en práctica, que sabe hacerlo, a través de la experiencia profesional. Si os fijáis, esto sigue muy bien un papel que conocemos mucho, que es el currículum, donde la parte de arriba pone conocimientos y en la parte de abajo nos pone experiencia profesional y entonces ya tenemos acceso a la habilidad. Cuando le pedimos a alguien que ponga sus funciones es porque queremos que nos dé muestras, bueno, ciertas muestras de que eso ya lo ha puesto a cabo. Serían las tareas que la persona es capaz de hacer. Pero por encima de lo que haga una persona en su vida profesional, también en su contexto personal necesitamos identificar esas habilidades que la persona ha entrenado o lo que hace al margen de su vida profesional que puede tener con hobbies, actividades de voluntariado que ponga en marcha, etcétera, a lo que también tenemos que acceder para estar más cerca de saber cuál es el talento de esa persona. Y por último, necesitamos saber si esa persona quiere o no quiere hacerlo. Es decir, si entendemos que el talento es inteligencia triunfante, como dice don José Antonio Marina, al que todos conocemos, pero que si alguien no, invito a leer toda su biografía, pero sobre todo inteligencia fracasada en relación con este tema. Objetivo generar talento también puede ser una buena referencia. Necesitamos entender que el talento no es solo que la persona sepa y sepa hacer, sino que tiene que querer ponerlo en marcha. Y además tiene que tener un concepto del que se habla mucho, que es la motivación, motivos para pasar a la acción con eso que sabe y con eso que sabe hacer. Si la persona no quiere o no puede en ese momento, el talento no va a existir porque no va a ser capaz de ponerlo en acción. Así que necesitamos entender estas variables actitudinales y también la forma concreta que va a determinar cómo esa persona es capaz de ponerlo en marcha. Si la persona tiene una tolerancia a la frustración muy baja y nuestro contexto es muy estresante, es muy probable que su talento se asfixie, es decir, no observemos con tanta frecuencia esas conductas que le llevan a tener resultados positivos. Necesitamos analizar cómo es el perfil actitudinal de esa persona. Otro componente muy habitual dentro de este concepto estaría la proactividad, es decir, antes de que alguien le tenga que decir, oye, necesito esto de ti, la persona se anticipa y da respuesta de forma proactiva, ¿vale? Pues también es un elemento que tenemos que identificar. Fijaos nuestra complejidad. No me extraña que nos guste más o a veces incurramos en el error de hacer el resumen. Es que son variables tremendamente complejas que muchas veces solventamos en una primera toma de contacto donde en un papel viene resumido parte del conocimiento, parte de la habilidad y luego los llamamos para una entrevista para que en una hora determinemos, hora y media, 2 horas, da igual, pero no suele durar mucho más de esto, determinemos estas variables actitudinales. Fijaos la complejidad y por eso la necesidad de mejorar y entrenar mucho nuestra habilidad para hacer esto, que es por lo que realmente vamos a obtener resultados profesionales para nuestra organización. Así que la confluencia de todo esto, tenemos a bien llamarlo competencias profesionales, donde conocimiento y habilidad conforman junto con la actitud dos conceptos de sobra conocidos por todos. Conocimiento y habilidad determinarían la aptitud y la otra parte sería la actitud. Este concepto de que la actitud multiplica, sí, pero si lo de arriba es 0, es decir, si conocimiento y habilidad es 0,
Si la aptitud es 0, multiplicado por muchísimas ganas, el resultado es 0. Así que necesitamos determinar que la persona sabe, que sabe hacer y que además es cierto que sus componentes actitudinales marcarán la diferencia, ¿no? De alguna forma. Y lo mismo nos va a ocurrir con las competencias personales. Para mí es un error identificar solo el talento que se produce en contextos organizativos, porque el talento existe en la vida de la persona en general, en sus hobbies, en su tiempo libre, en sus aficiones, en su voluntariado y en algo muy importante que también tiene que ver con su historia personal, que ahora veremos un poco también. Para que el talento, que repito, son comportamientos que la persona pone en marcha dentro de un contexto determinado con el objetivo de generar un resultado positivo, se dé, necesitamos también acceder al sistema de valores de esa persona. Fijaos que hablamos mucho, empezamos a hablar mucho en las organizaciones de la selección por valores, conocer qué valores rigen a nuestra organización para entender o acercarnos a qué valores van a marcar el comportamiento de las personas que se van a incorporar en nuestra organización. Ya no nos sirve solo con seleccionar por competencias, sino que si la persona, su sistema de valores, que son las líneas rojas que marcan por dónde va a querer llevar su talento y por dónde no, porque esos valores chocan o no están alineados con los suyos, la persona no va a querer poner su talento en nuestra organización. Gran parte del por qué las personas abandonan una organización tiene que ver con un choque de valores o con su responsable directo o con la cultura general de la organización. Así que es muy importante que cuando abordamos talento, de alguna forma nos acerquemos a los valores de esa persona. Y repetía, o decía antes, ¿no? Importante también cómo la historia personal de esa persona, el momento vital que está viviendo, va a afectar a que quiera o no quiera poner en marcha su talento dentro de la organización. Fijaos la enorme dificultad, identificar conductas que nos hacen ser capaces de predecir con más éxito cómo se va a comportar esa persona en el futuro. De alguna forma, cuando nosotros hacemos selección, en lo que tenemos que basar nuestra intervención única y exclusivamente está en esta persona a qué situación en el pasado se enfrentó, que va a ser similar a la que yo necesito ahora, qué cosas de las que sabe puso en marcha, cómo lo hizo, ¿vale? Qué cosas, cuál es la forma particular en la que esa persona se enfrenta a esa tarea. Necesitamos saber cuál era el reto que tuvo en el pasado relacionado con una determinada situación, que va a ser la función que queremos que desempeñe en nuestra organización. ¿Qué acciones puso en marcha? ¿Qué comportamientos observables? Fijaos que no dejamos hablar de comportamiento, de conducta humana, y en eso es en lo que tenemos que ser expertos. ¿Qué resultados produjo? Porque eso es el valor que nosotros queremos percibir. ¿Y cuál fue el aprendizaje que se derivó de ahí? Cuando no tenemos pasado, es decir, cuando la persona a lo mejor tiene muy poca experiencia o no ha tenido experiencia en nuestro área, necesitamos acompañar a la persona a cómo se va a comportar en el futuro. Así que le plantearemos una situación hipotética y le preguntaremos, oye, ¿qué harías en este caso? ¿No? Esto nos acerca, partiendo de la base de que el comportamiento es consistente, es decir, si una persona se ha comportado así en el pasado, tiende a parecerse como lo va a hacer en el futuro, pero claro, la psicología no es una ciencia exacta, es probabilística, impactan tantos factores para que se pueda dar el mismo comportamiento que es muy complejo que si alguien cambia de contexto se reproduzca literalmente, pero sí tendremos una aproximación o al menos estaremos más cerca de reducir ese proceso automatizado por azar que nos dejaba el ojo clínico y decir, bueno, yo veo a la persona y más o menos ya tengo mucha capacidad para saber si va a ser capaz o no de resolver el reto. No tienes ningún dato objetivo para ser capaz de hacer esa afirmación. Sin embargo, si identificas sus comportamientos en esta línea de la que vamos hablando, estás mucho más cerca de reducir el azar y acercarte más a ese objetivo infinitamente más medible, ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer entonces desde este planteamiento, desde la organización? Fijaos que el reto es muy grande y nosotros como profesionales especializados en la gestión del talento necesitamos hacer algo con todo esto. Yo hago un planteamiento creo que bastante simple cuando doy clase de esta asignatura, ¿no? En el máster de gestión de talento de SIG, a mis alumnos les explico con toda la simpleza que puedo, porque creo que es tan importante que entendamos que nosotros somos personas, estamos en un lado, ¿no? En este lado de la derecha, somos personas que buscan
otras personas que están en el mundo con su talento y nosotros tenemos unas necesidades, ¿vale? Estos son los 4 componentes fundamentales. Nosotros como personas que estamos en el marco de organización, para cumplir con nuestro propósito, para alcanzar nuestras metas, necesitamos determinadas funciones, es decir, necesitamos determinadas competencias. Necesitamos que alguien haga determinadas cosas para conseguir esos resultados. Así que tenemos que ir ahí fuera, identificar personas que tengan lo que hemos venido a llamar talento, que es todo ese conjunto de competencias, de conocimientos, de habilidades, de actitudes que hemos desarrollado hasta ahora. Y en la confluencia de todo esto es donde cuando identificamos el talento y las necesidades, las personas, digamos que vamos a representarlo con corazones, se sienten realizadas profesionalmente y, ojo, económicamente. En esa transacción es donde tiene que centrarse toda nuestra intervención. Nosotros como personas y las personas, los profesionales que tienen a bien acercarse a nuestra organización, no son el objeto de nuestra intervención. El objeto es que nosotros seamos muy buenos identificando qué necesita la organización en términos de competencias para hacer frente a sus objetivos, a sus metas y acercarse a cumplir su propósito, y qué comportamientos son capaces de poner en marcha las personas relacionados con su forma concreta de resolver esas necesidades y talento. Y en la confluencia de estas dos cosas entendemos que surge el valor. Nosotros contribuimos a generar contextos en que las personas puedan poner su talento en acción y entonces se sientan cómodas en nuestra organización o tengan un nivel de bienestar suficiente como para que sean capaces de llevar su talento a la acción y explorar su potencial con nosotros. Y obviamente les recompensamos económicamente por prestarnos ese talento para cumplir con nuestras necesidades, y a cambio ellos también perciben, nos están aportando ese valor, es decir, su capacidad para resolvernos nuestros problemas. Todo lo que salga de aquí, cualquier tipo de visibilidad que yo le dé a los requisitos que yo pido en las personas, está fuera de mi área de intervención. Y aún, año 2021, sigo viendo ofertas de empleo, o seguimos viendo ofertas de empleo, en las que piden personas que sean de determinado género, de determinada edad. Aún, año 2021, seguimos poniendo filtros en determinados algoritmos de determinados portales de empleo en los que sesgan el talento de las personas por un dato tan sumamente aleatorio como el año de nacimiento. Fijaos la barbaridad en términos de talento. Que tú digas que todo ese conjunto de comportamientos finos, pequeños, que la persona es capaz de poner en marcha, que los desperdicies porque digas del año 1980, que es el mío, me vuelvo a poner de ejemplo, en adelante, no me son válidos, es una forma de simplificar la realidad que te está haciendo perder 3 cosas fundamentales. Una, la ética con respecto a la persona. Otra, la capacidad de aportar valor a tu organización. Y otra, nuestra escasa capacidad de, de ser buenos profesionales, por decir así, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con simplificar algo tan complejo como el talento en base a nuestros estereotipos, prejuicios y discriminación, o incurrir en discriminación, nos aleja de nuestro objetivo y de nuestro centro de intervención, análisis de necesidades, análisis del talento y, por tanto, cómo confluye ahí el valor que nosotros les damos a nuestros colaboradores y el valor que ellos nos devuelven en forma de dejarnos su talento para alcanzar nuestro propósito. Espero haber sido suficientemente clara, haber repetido el número suficientemente mayoritario de veces esta distinción entre personas y talento, y espero que todos contribuyamos a profesionalizar nuestra labor dentro de la organización y poner en valor la enorme dificultad que tenemos para ser capaces de tener muestras de ese talento y para ser capaces de en periodos cortos de tiempo saber cómo con ese talento que la persona nos va narrando va a ser capaz de aportar valor, de resolver las necesidades que tenemos en nuestra organización. Y esperemos que si somos conscientes, y espero que fruto de esta pequeña intervención, ¿no? Si somos conscientes de nuestra dificultad, hagamos 2 cosas: incrementar nuestro nivel de formación o subcontratar a personas que sí estén en disposición de hacer este análisis
análisis exhaustivo y así tener personas que sean capaces de aportar ese talento dentro de nuestra organización. Me gusta siempre concluir con una frase que para mí tiene mucho sentido y es: eres la suma de las personas que ayudas a brillar, y es algo que llevo grabado muy dentro, ¿no? Y dentro del marco de la organización, ayudar a alguien a brillar no es más que identificar y trabajar con esa persona para dos cosas: para que tú conozcas su talento y para que la persona también sea consciente de cuál es, y que juntos seamos capaces de que esa persona lo ponga en marcha en nuestra organización. No solo se quede con el talento, sino que llegue a explorarlo a sitios que aún no conoce, y a esto lo conocemos como potencial, y que juntos, los dos, podamos crecer. Esa es nuestra función, y no tomar decisiones en base a características personales guiadas por nuestros estereotipos, sino que lo hagamos desde un punto de vista profesional y lo hagamos a través de un profundo análisis del estudio, del comportamiento y del talento. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero con mucha ansia vuestras preguntas, vuestras disquisiciones, todo esto que he contado. Pues muchísimas gracias, Elena. O sea, tengo aquí, pues no te voy a exagerar, hay como 20 preguntas o más, porque están... Algunas serán un poco así. Siguen cayendo, así es que sí. Es que has generado mucho interés, que es el objetivo de estas sesiones. Vamos con ellas, a ver si puedo ordenarlas un poquito para no... Mira, por ejemplo, la primera, que es de María. A la hora de gestionar a una persona en una organización, ¿usáis el estímulo de la motivación positiva? Es decir, de lo que hay que mejorar, o el estilo del no y la presión, o una mezcla de ambas lo que funciona. Vale, mira, cuando estamos hablando de, dentro de la organización, desarrollar el talento, de lo que nos tenemos que encargar es, cuando hacemos el análisis de esas necesidades de las que yo hablaba, ahí tenemos el estándar de a dónde queremos llevar a esa persona. Es decir, qué nivel de comportamiento y en qué medida quiero que se dé, y ese es el hacia dónde quiero que llegue esa persona. ¿Por qué decimos que el liderazgo hoy en día tiene que ver con un liderazgo que sea capaz de ponerse al servicio de la persona, del talento de esa persona, para ayudarlo a crecer dentro de la organización? Bien, nuestro objetivo es que si sabemos lo que necesitamos y hemos sido capaces de medir e identificar los comportamientos de esta persona, estaremos en disposición de establecer los mecanismos por los que esta persona va a ser capaz de mejorar, de desarrollar su talento. Y esto lo hacemos a través de la formación, lo hacemos a través del coaching y lo hacemos a través de algo muy importante, que es el feedback. Es decir, la información sobre cómo esta persona está ejecutando ese talento. Y ese feedback efectivamente tiene que ser de mejora, y tenemos que decirle: oye, esto muy bien porque se parece a esto que queremos conseguir, y la persona tiene que ser consciente de cuándo está haciendo muy bien su trabajo. Y cuando eso no es así, no decimos: oye, muy mal eso que has hecho porque eso es un juicio, o eres un inútil porque eso es un juicio a la persona. ¿Veis la importancia de hacer bien esta diferenciación? La persona es la que es, el talento está en el nivel que sea, y nuestra misión es ayudarle a que esa persona crezca en ese talento. Así que, por supuesto que hay que decir: oye, en este caso estás aquí, ¿qué podemos hacer para que llegues aquí? ¿Qué mecanismos vamos a poner a disposición? ¿Qué es lo que te falta? ¿Dónde encuentras dificultad para conseguir esto? ¿Qué es lo siguiente? Y entonces le vamos marcando un plan de desarrollo de talento dentro de nuestra organización. Para esto está la evaluación del desempeño, ¿no? Hacer un seguimiento y ver si la persona va creciendo en eso o no. Creciendo, estupendo, seguimos con el reconocimiento positivo. Si no, seguimos con el entrenamiento, y si pasa mucho tiempo y esto no ocurre, ya sabemos lo que pasa. Vale. Sara nos pregunta también: mi duda es si se puede utilizar alguna técnica para este análisis objetivo del talento, pero no para quedarnos meramente en esa parte más subjetiva que hemos visto, con sesgos, estereotipos, etcétera. Si se puede utilizar alguna, repíteme otra vez, por favor. Alguna técnica para analizar objetivamente el talento, para ser más objetivos. Sí. La objetivación, tú fíjate, tienes diferentes recursos, ¿no? Pero todo lo que hemos hecho en base a los estudios de caso, es decir, cuando tú
planteas a la persona que se incorpora en tu organización, le pones un símil de lo que va a tener que resolver, ahí estás objetivizando su parte aptitudinal. Es decir, si lo sabes resolver, Sí. obviamente estás más cerca de adivinar esto, ¿no? Toda la parte actitudinal, con las dinámicas grupales que podemos plantear, etcétera, ahí estamos más cerca de acercarnos a objetivizar esa conducta. No existe el análisis objetivo de la conducta humana porque no es algo que se pueda separar. Es un conjunto de indicadores que la persona nos va mostrando y en eso reducimos la probabilidad o la incrementamos. O sea, ciencia exacta en psicología, gracias a Dios, porque hay tanta diversidad y es tan maravilloso, no existe. El gran reto es acercarnos a reducir esa subjetividad, ¿no? Y no dejar que nuestros estereotipos personales y humanos impacten en esa decisión. Y no con una única técnica, además. Exacto. Me imagino. Álvaro también. Aparte de buscar la alineación con los valores de la empresa, entiendo que es fundamental indagar en los valores personales de la persona. Es decir, es fundamental que, aparte de ser un profesional cualificado, esta persona sea una persona buena en su sentido más simple. Si esa persona es buena, tenemos ganado mucho en cuanto a ambiente, colaboración, etcétera. No es tanta pregunta, sino una reflexión. O sea, yo ahí lo que plantearía es, claro, la consideración de que una persona es buena o mala es absolutamente subjetiva, claro, porque incluso aquellas personas que nosotros a nivel personal definimos como malas personas, si yo le pregunto a ella, no, yo soy muy buena. claro. Es difícil terminar y vuelve a ser un juicio único y completamente subjetivo. Lo que para ti es ser mala persona puede que para otro no sea tanto. Así que sí que tengo que encargarme de conocer cuáles son los valores de mi organización y encargarme de saber cuáles son las líneas rojas que esa persona tiene en cuanto a sus comportamientos. Y ahí yo no puedo entrar a valorar si es que es bueno o malo, sino, oye, las líneas por las que se mueve están alineadas con las de mi organización, sí o no. Y hombre, yo sí entiendo el concepto que ella quiere decir y comparto plenísimamente, ¿no? Siempre decimos que el talento tiene que promover resultados positivos para el mundo, para la sociedad, o que más o menos de una forma consensuada todos convengamos a bien decir que, hombre, pues Hitler está claro que tenía mucha competencia aptitudinal, pero obviamente talento no tenía porque su resultado no fue positivo para nadie, ¿no? Por poner un ejemplo de bestia. Pero ahí estaría un poco el punto o esos límites. ¿Sí? Perfecto. Noelia pregunta, dice, me gustaría saber cómo las empresas y las personas encargadas de selección pueden romper con esos prejuicios de contratación. Y ahora está vigente el nuevo decreto 901 de igualdad de sexos y quizás sea algo efectivo en las empresas y no solo un punto de cumplir para el plan. Claro, aquí la dificultad que se nos plantea desde el punto de vista de la organización es, está claro que el prejuicio existe, está claro que la discriminación existe y está claro que se hace porque no hay una profesionalización dentro de la organización de estos conceptos tan complejos que hemos más o menos empezado a abordar. Lo he hecho pinceladas muy simples, pero creo que incluye la complejidad de nuestra área de trabajo. Por tanto, ¿cuál es el reflejo? O sea, todos sabemos que algo estamos haciendo mal y, en mi opinión, a veces estamos poniendo el foco donde no toca o donde es más simple. Es decir, como sé que estoy incurriendo en discriminación por género, entonces lo que hago es saco una ley para obligar a que haya género. Sí, me parece perfecto, no tengo nada en contra de esto, pero podemos volver a estar cometiendo el mismo error, porque el género es algo que está relacionado con la persona. El talento, cuando analizo esto, a mí no me importa nada de lo que hay aquí, sea hombre, sea mujer, sea toda su maravillosa diversidad, ¿no? Este es el punto, incluso el currículum ciego, que seguramente que alguien lo planteará por ahí. No tengo nada en contra del currículum ciego. Sí tengo en contra en torno al efecto que esto puede hacer. Es decir, si yo, imagínate, Maite, que tú me haces una entrevista para impartir este webinar, ¿vale? Y yo no te mando
no aparece ni mi foto, ni aparece mi nombre, ni aparece que vivo en Oviedo, ¿vale? Por ejemplo, que serían los datos personales que pueden estar en mi currículum. Y tú, en función de mi conocimiento y de mi experiencia que puedas dilucidar de mí y tal, decides si puedo ser apta o no para hacer esto. Pero luego tú me vas a ver. Si el estereotipo y el prejuicio estaba en tu cabeza, tu decisión final va a ser no, porque has visto que soy mujer, por ejemplo, imagínate, ¿no? Y este para ti era un factor de no o de sí, no lo sé. ¿Me explico lo que te quiero decir? Si yo elimino la primera barrera, pero no elimino la que está aquí, la persona me va a ver y va a ceder a esos estereotipos. Por tanto, la discriminación, es decir, la acción derivada de ese estereotipo y ese prejuicio, va a seguir existiendo. Para mí el currículum ciego, si no se trabaja lo importante que es el que no estemos todos aquí, ¿no? Dentro de la organización, es como decidir si la tirita la vamos a poner de Mickey Mouse o de Dora la Exploradora, pero no estamos atendiendo a la realidad que hay detrás. Creo que puede ser buena. Total, súper gráfica. A ver, mira, María también quiere saber si en este nuevo panorama COVID crees que aportan valor a la organización por parte de los empleados, que aportar valor por parte de los empleados es positivo o es mejor que se queden con los estándares ya habituales en ella. No. En situaciones de crisis como la que estamos viviendo, lo que está ocurriendo es que, fijaos en ese esquema tan simple que al final explica todo, ese último en el que pongo, aquí están las personas, la organización y las necesidades. Lo que ocurre en esta situación de crisis es que las necesidades casi cambian de forma constante. Este es el motivo por lo que hay tanto cambio en cuanto a nuestras habilidades, es decir, nuestra empleabilidad reside en que seamos capaces de que el nivel de nuestro talento esté siempre muy arriba, ¿no? Entonces, ahora más que nunca necesitamos aportar valor a nuestra organización y necesitamos hacerlo en base al análisis que nosotros hagamos de la necesidad y a cómo la organización nos transmita qué necesito ahora para hacer frente a la que se nos viene encima, que ya es importante y se prevé que va a ser infinitamente más importante. Así que es ahora el momento de darlo todo y el momento de no desperdiciar un gramo de talento, que los requerimientos que vamos a tener en adelante son tan altos que poner filtros al talento es una barbaridad empresarial tremenda. Pero hay mucho miedo. Yo entiendo la pregunta que hace y es que hay mucho miedo a explorar lo nuevo, porque de hecho hay mucha gente que lo que quiere es recuperar la antigua normalidad. No existe. Entonces, y mucho empresario que la quiere recuperar, ¿eh? Quiero volver a lo que ya conocía antes. Nada de lo que conocíamos existe ya. Ha pasado 1 año y medio con un impacto económico, social, cultural, brutal. El cambio o lo que nos ha ocurrido, ¿no? Con el teletrabajo, con la conciencia de que ya no estamos intercambiando producto por horas de permanencia en un espacio físico. Esto es un concepto que pertenece a la industrialización. Hoy en día casi todos nosotros trabajamos con pensamientos, con conceptos abstractos que los puedo hacer desde mi casa y desde la oficina a 50 minutos de atasco. A ver cómo nos enfrentamos a esta realidad. Esto da para otro webinar. Para muchos, sí que se ven un montón de temas. Sara nos pregunta también, ¿sigues recomendando las entrevistas por competencias? Mira, sigo recomendando reunirte con la persona que va a querer poner a disposición tu talento para que tú le expliques cuáles son sus necesidades y entre los dos negociéis y acordéis el decir, vale, yo necesito esto de esta persona que tengo sentada enfrente y con lo que sabe, con su experiencia, con sus valores, con sus actitudes, aquí hablo de competencias y hablo de valores, voy a querer ayudarte a solucionar ese problema para que yo gane como empresa y para que él gane como profesional. Esta es la única forma que se me ocurre hoy en día de poder estar más cerca de incorporar el talento y se hace a través de conversación, de entrevista, de comprobar cómo esa persona se muestra en el día a día y aquí entra el concepto de marca personal y de que los profesionales den visibilidad a su talento de una forma continuada para que el resto tengamos acceso a todo el trabajo que esa persona ha hecho previamente. Por eso, lejos de currículum ciego, yo digo, personas muy visibles con su propuesta de valor muy amplificada y muy claramente comunicada.
para que lo único que sea importante es cómo tú resuelves el problema, con independencia de tu edad, tu género, tu condición, porque nunca afectó, pero así te estoy dando muestras antes de entrar en la organización. Ese es el concepto de marca personal asociado a esto de lo que estoy hablando. Fíjate que eso viene muy bien con la pregunta que formula Álvaro, y es que ¿qué se puede hacer cuando en una circunstancia como la actual en la que se discrimina tanto los procesos de selección la edad? Saltar por encima de la barrera. Yo sé que esto es complejo y yo sé que la persona que me está escuchando me dirá, ya guapa, pero ¿cómo se hace? Vale, lo primero que tenemos que tener claro es que todos, o sea, cada uno de nosotros como persona, somos receptores de algún tipo de discriminación por alguna de nuestras características. No sé si se me ha entendido bien esto, pero si yo soy mujer, diré, ya, es que tengo más dificultad porque soy mujer. Si soy mayor de 50, es porque soy mayor de 50. Los menores de 30 dirán, no, es que yo también porque no tengo experiencia. Todos somos susceptibles de esto. ¿Cómo hacemos el salto? Si yo les digo, imaginaos a los profesionales de recursos humanos, te digo, oye, céntrate en el talento y en el valor que aporta. ¿Vale? Y te digo, identifica bien cómo con lo que haces es capaz de resolver ese problema. A ti, profesional, que estás en busca activa de empleo, te digo, céntrate en el talento que tú tienes y en el valor que aportas y comunícalo hasta la saciedad. Porque si yo percibo que tú me vas a resolver el problema, estoy mucho más cerca de darte valor, de contratarte al final. Entonces, es una estrategia de medio y largo plazo que debemos iniciar ya, que debemos hacer ese enorme trabajo de identificar nuestro talento, de darle visibilidad a nuestra propuesta de valor para ahorrarnos profesionales del otro lado que no saben hacer ese trabajo. Sí, lo que pasa es que, como tú bien dices, es muy complicado, es un reto muy complicado porque nos enfrentamos, nos enfrentamos a una gestión que yo ya no me corto al decirlo, que es una gestión de coste, no es una gestión de talento en muchos casos. Y entonces ahí, por mucho que te quieras poner en valor, es que hay que hacer un cambio de mindset que se dice ahora en las empresas profundo, para que además el esfuerzo de las personas mayores de 45 dé sus frutos también, porque si no es muy desmotivante llevarlo a cabo. Eso da para otro webinar también. Necesitamos generar esa cultura del talento en la organización y en el profesional. Porque lo que nos ocurre es que ni siquiera sabemos ni cuál es nuestro talento, ni cuál es nuestro valor, ni cómo voy a ayudar a otra persona a contribuir más. Nos cuesta mucho verbalizarlo, nos cuesta mucho asimilar y decir que parece que es que si dices que eres buena, pues entonces esto es prepotente. Toda esa serie de conceptos requieren efectivamente un cambio cultural importante. No digo que sea fácil nada de lo que estoy diciendo, ¿eh? Digo que es una de las vías que está la capacidad de maniobra. El resto, poco puede hacer. Sí. Es que si no, además te quedas fuera. Es así. Como no hagas nada, más lejos todavía te vas a posicionar. Nos hacen también una pregunta María, bueno, hace varias María. Una de ellas sobre las competencias profesionales, si son más transversales ahora o siguen siendo horizontales. Mira, las competencias van relacionadas con esas necesidades, es decir, la organización para cumplir con sus objetivos necesita dos cosas, necesita las llamadas hard skills, es decir, que la gente sepa hacer lo que tiene que hacer, pero es cierto que fruto de esa variabilidad tan alta que hoy en día tenemos en cuanto a lo que necesita una organización, ese mundo VUCA, ¿no? Ese cambio, requiere que las personas tengan esas soft skills, todo lo que tiene que ver con la parte actitudinal, infinitamente más desarrollada que hace pues 30, 40 años, por no irnos mucho más lejos. Entonces, sí a la parte técnica, sí a la revisión de qué es lo que está necesitando la empresa en cuanto a esa parte técnica, porque tenemos un segundo problema, que es que la formación reglada, el sistema educativo, la orientación vocacional en los años de inicio, ¿no? de desarrollo, está lejos de estar cerca de lo que necesita la organización. Está bastante lejos y cada vez está más separada. Por tanto, ahí necesitamos hacer una revisión de, vale, me gustará mucho esto, pero es que la empresa está necesitando esto, el mundo está necesitando esto. Parece la empresa a veces son entes, somos todos personas cubriendo necesidades de otras personas. Entonces, necesito saber lo que está necesitando el mundo. No es concebible una escasa competencia tecnológica hoy. No es posible. Y si yo hago esa evaluación sobre mí, mi primer plan de acción es que eso tiene que mejorar, para que mi talento esté más en alza, ¿no?
Eso nos lleva también a una pregunta que hacen varias personas relacionada con la capacidad de aprender. Tú además estás en una institución educativa. ¿Cómo se identifica en un proceso de selección esa capacidad del aprendizaje continuo, de desaprender para volver a aprender, esa curiosidad? Sí, al final, si tú le preguntas a una persona ejemplos de diferentes retos a los que se ha tenido que someter, por eso a mí me gusta meter el concepto de, oye, no solo en el ámbito profesional. Si esta persona ha tenido 3 mudanzas, se ha cambiado de país no sé cuántas veces, que no me digan a mí que esa persona, su capacidad de adaptación al medio no es infinitamente más alta que la que ha tenido 3 másteres, ¿no? Hay que ser capaces de hacer ese análisis exhaustivo de la persona y de cómo se ha tenido que enfrentar a esto. Entonces, como las necesidades son tan cambiantes, mi capacidad para revisar mis habilidades, para entrenarlas una y otra vez, tienen que ser muy cambiantes. No vale con decir, yo sé esto y ya está. No, no, es que yo no sé a lo que me voy a dedicar en 10 años. No sé exactamente por dónde va a virar. Sí, soy psicóloga, pero eso es nada, una parte, un inicio. Pero necesito meter cada vez más habilidades, entrenar conocimientos, saber nuevas tendencias, por dónde tengo que ir. Necesito ponerlo en marcha. Es agotador, porque nuestro cerebro no está preparado para estos vaivenes, no lo está. Para nada, doy fe. Doy fe. Es una lucha. Nuestros antecesores tenían accidentes laborales que su vida, ¿no? Y bueno, y aún sigue existiendo por desgracia, pero para nuestra salud mental esto es complejo. Por eso es tan importante el cuidado de nuestros hábitos físicos, de nuestro tiempo para el ocio, nuestra planificación de la energía, porque es muy duro a lo que nos enfrentamos cada día. Totalmente. Una última pregunta que yo creo que engloba varias también que nos hacen aquí, tiene que ver un poco con la experiencia y el conocimiento. ¿Cómo saber distinguir la experiencia que una persona pone en un currículum de verdad el valor que puede aportar y el conocimiento que esa experiencia le ha dado? Porque todos conocemos gente que, bueno, tiene currículos de estos extensivos e intensivos, pero a la hora de la verdad, Si que hay miramos de... ya que le hemos metido el perfil Claro, del marketing y todos parecemos, no sé, yo hay veces que digo, pero esta persona bueno, que se dedica, no entiendo nada de lo que pone en su perfil. eso es, eso es, eso es. Hay, ¿Alguna? o sea, el esquema de ponemos a la persona en una situación. Esa situación tiene que ser la necesidad que nosotros tenemos en la organización y se la definimos claramente. Y decimos, vale, ¿qué harías para ser capaz de solventar esto o qué hiciste en el pasado para ser... Y ahí tienes acceso a las funciones que esa persona ha sido capaz de desarrollar. Y como lo verbalice, es lo que te va a acercar al nivel de competencia que tú estás buscando, ¿no? Y luego le preguntas qué resultados consiguió la organización con eso que tú hiciste, qué resultados conseguiste tú, cuál fue el beneficio que fuiste capaz de aportar, ¿no? Y nuestra esperanza, o lo que se basa en nuestra profesión, es en entender que lo que esa persona hizo en el pasado va a ser capaz de hacerlo en el futuro. Es una especie de predicción basado en el comportamiento pasado, basándonos en la evidencia de que el comportamiento es consistente a lo largo del tiempo, ¿vale? Y de alguna forma hay un trasvase. Si tú fuiste capaz en el pasado, eres capaz ahora. Aquí los más jóvenes me dirán, oye, que yo no tengo experiencia. Vale, pues entonces necesitamos entender que hay que ponerles en un contexto futuro y que ellos se vayan aproximando. Si ellos no tienen experiencia, es que van a cubrir una posición en la que la necesidad no es de una alta habilidad. A lo mejor ahí sí voy a pedir más un perfil actitudinal determinado. Esas ganas, esa motivación, esa proactividad, esa energía para el cambio, y eso es donde tienen que incidir en una entrevista, por ejemplo. Y nosotros en buscar indicadores de que eso está presente en esa persona. Pues yo creo que he resumido, sí, creo que no me he dejado ninguna por contestar. No obstante, si me dejara alguna, pues tenéis toda la libertad para enviarnos un correo, porque tanto Elena como yo estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la charla, que de verdad que ha sido súper intensa, interesante, y además interesante desde un doble punto de vista, tanto para aquellas personas que están en búsqueda o en proceso de reasignación profesional o de rehacer su vida profesional, pero también para los reclutadores y los líderes que gestionan personas. Y por eso me he quedado con una de las frases que me gusta un montón. Eres la suma de las personas que ayudas a brillar. ¡Ay, qué bien! Ahora mismo, sobre todo, necesitamos personas generosas, porque esto en el fondo es eso. O sea, lo que hablas de personas generosas. Nadie vamos a conseguirlo todo en esta vida si no lo hacemos en equipo. Y qué mejor satisfacción que hacer ver que, o hacer
que nuestras personas, las personas con las que colaboramos, amigos, compañeros, ya no solo en el mundo profesional, sino en el mundo nuestro personal, pues que crezcan de alguna manera simplemente por una idea que nosotros le hemos dado, que se Sí, puede hacer si lo aplicamos a los procesos de selección y a procesos de gestión de personas. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un auténtico placer. Y a todos los que se han conectado, pues lo mismo. Gracias por vuestro tiempo. Un abrazo a todos. Y aquí ya estoy viendo por el rabillo del ojo, que lo tengo en la otra pantalla, pues mira, dice, nos hace replantearnos muchas cosas, Elena. qué Muy bien. agradecido por cómo lo has contado, súper al grano. Bueno, así es que claro y brillante el webinar. Así es que nada, hija, Qué pues bien. Pues gracias, de muchas verdad. gracias, un montón. Y disfruta, que aunque sea un estereotipo, pero es que Asturias es una maravilla, de verdad. Esto está basado en Disfruta de tu evidencias. estancia en Oviedo, que es un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Muy bien, venga, un abrazo a todos.